Durante 15 años, este funcionario hizo carrera a base de sobornos. Hizo la vista gorda ante las grietas en las paredes, los techos podridos y las ratas en los sótanos. Fue su codicia la que enterró a la mujer y a la hija de un hombre apodado Frank el Cantero bajo las ruinas de su propio piso. Pero Frank no acudió a la policía. Estaba decidido a que el culpable recibiera el máximo castigo. Normalmente, lo peor para los funcionarios es la cárcel. Pero en este caso, lo peor es sentir cómo el hormigón industrial te oprime lentamente los pulmones, mientras la persona cuya vida has arruinado se sienta frente a ti. Frank le leyó la esquela de su mujer y su hija. El mortero se estaba endureciendo, convirtiendo en piedra a una persona viva, y el cantero no tenía prisa por irse a ninguna parte. Esta es la historia de un hombre que empezó como justiciero y acabó siendo uno de los asesinos más metódicos de la historia de Nueva York. Una historia de cómo la justicia se convierte en locura y de cómo, a veces, los cimientos de una ciudad esconden algo más que armaduras y escombros. El 12 de enero de 1999, Howard Lenz se despertó a las 6:15 de la mañana, como de costumbre. El termómetro de la ventana de su piso de Yonkers marcaba 8 bajo cero. El invierno se había adelantado aquel año y no daría tregua. Lenz trabajaba como superintendente del Departamento de Edificios de Nueva York. Su salario oficial era de $42.000 al año. Ingresos extraoficiales. El triple. Durante 15 años, había convertido su puesto en un pequeño negocio. Infracciones cerradas, inspecciones aceleradas, denuncias perdidas. El sistema funcionaba a la perfección. Los que pagaban obtenían las firmas que necesitaban. Los que no pagaban esperaban meses. Aquella mañana, Lenz bebió café, besó a su mujer y subió a su Buick. La ruta era conocida por Broadway hasta Manhattan y luego cruzando el puente hasta el Bronx. 3 objetivos por comprobar. 2 sobres en el bolsillo. Un anticipo por conclusiones correctas. A las 4 de la tarde había terminado su última inspección. Un edificio de apartamentos en Prospect Avenue, en el sur del Bronx. Un edificio de 6 pisos con grietas en la fachada, que él documentó como menores. Propiedad de una empresa relacionada con la familia genovese. Un sobre que contenía 500 cambió de manos. Lenz tomó nota en su cuaderno y se dirigió al coche. El aparcamiento estaba a la vuelta de la esquina, en un callejón sin salida entre 2 almacenes. Estaba alejado, pero a Lenz no le preocupaba. Había estado aquí docenas de veces. No se fijó en la furgoneta blanca que estaba aparcada a la salida. No se fijó en el hombre corpulento con chaqueta de trabajo que fumaba contra la pared. No tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había pasado cuando un trapo con cloroformo le cubrió la cara. Lo último que vio antes de desmayarse fue la matrícula de su propio Buick. El coche será encontrado en 3 días, el propio Lenz en 2 meses. Para entonces habrá formado parte del suelo de hormigón del sótano de una tienda abandonada de Hunts Point durante 7 semanas. Vivo, consciente, incapaz de moverse, y Howard Lenz será solo el primero de 11. Frank Torrance nació en 1952 en Staten Island, hijo de un albañil y una enfermera. Su padre, William Torrance, era albañil de 3ª generación. Un hombre taciturno, rígido, con las manos cubiertas de polvo de cemento incrustado. Enseñó a su hijo 2 cosas: a trabajar con hormigón y a no fiarse del sistema. La infancia de Frank no puede calificarse de traumática en el sentido clásico. No hubo palizas, ni alcohol, ni violencia evidente. Pero había una atmósfera específica. Fría, funcional, carente de calidez. El padre consideraba las emociones una debilidad. Su madre trabajaba en turnos de noche y rara vez estaba en casa. Frank creció en silencio y aprendió a encontrar consuelo en ese silencio. Era muy reservado en el colegio. No era un marginado ni víctima de acoso escolar. Solo pasaba desapercibido. Más tarde, los profesores lo recordaron como un chico tranquilo.
que siempre se sentaba junto a la ventana y dibujaba algo en su cuaderno. Planos, diagramas de edificios, planos estructurales. En 1970, Frank entró en el ejército. En Vietnam. Cuerpo de ingenieros. Construyó puentes, fortificaciones, búnkeres. Vio morir a gente, pero nunca mató a nadie. La guerra le enseñó disciplina y le hizo comprender que el mundo se construye con los que construyen, no con los que destruyen. Tras la desmovilización en el 73, regresó a Nueva York, consiguió trabajo en la construcción. Se casó en el 78 con Alice Davidson, una mujer tranquila que trabajaba en la biblioteca del Bronx. 2 años más tarde nació una hija, Mary. Frank era descrito por sus colegas como un trabajador fiable. No era hablador ni ambicioso, pero sí muy competente. Conocía el hormigón mejor que nadie en la obra. Sabía cómo se comportaba a distintas temperaturas, cómo reaccionaba a la humedad, cuánto tardaba en curar del todo. El capataz había dicho una vez que Frank podía sentir el mortero como otros sienten la lluvia, con la piel. A los 89 tenía 37 años. Trabajaba como capataz en la construcción de un complejo de apartamentos en el sur del Bronx. Vivía con su familia en un piso alquilado en Caldwell Avenue. Un hombre corriente. Una vida normal. Ninguna señal de lo que estaba por venir. Pero el sistema en el que existía ya estaba preparando el punto de no retorno para él. El 4 de noviembre de 1989, a las 7:40 de la mañana, un edificio de apartamentos de 6 plantas de la calle Fale, en el sur del Bronx, se derrumbó como un castillo de naipes. El edificio se había construido en 1923. A finales de los 80 necesitaba reparaciones importantes, pero el propietario, una empresa ficticia, vinculada a uno de los sindicatos de la construcción, no había invertido ni un céntimo. Las quejas de los inquilinos por grietas, goteras y suelos hundidos quedaron sin respuesta durante años. Los inspectores acudían, registraban infracciones leves y se marchaban con sobres en los bolsillos. Alice y Mary Torrance vivían en el 4º piso. Frank ya estaba en el trabajo esa mañana. Su turno empezaba a las 6. Se había enterado del accidente por el capataz, que había oído las noticias por la radio. Murieron 17 personas. 43 resultaron heridas. Los cuerpos de Alice y Mary, de 6 años, no se encontraron bajo los escombros del techo hasta 2 días después. La investigación duró 4 meses. La conclusión fue que se trataba de un accidente causado por el desgaste natural de la estructura. El propietario del edificio pagó una indemnización simbólica y evitó ser procesado. El inspector que había hecho la vista gorda a las infracciones durante años, el mismo Howard Lenz, siguió trabajando como si nada. Frank asistió a la vista, se sentó en la última fila y permaneció en silencio. Los vecinos que habían perdido a seres queridos gritaban, exigían justicia, lloraban. Frank se limitó a mirar. Observó a Lenz testificar con cara de aburrimiento, a los abogados que convertían la tragedia en papeleo, al juez que quería cerrar el caso rápidamente. Algo cambió dentro de Frank ese día, no roto, sino cambiado. Durante años había creído que el mundo lo construían los que construían. Ahora se daba cuenta de que el mundo se mantiene unido gracias a quienes eluden la responsabilidad. Y si el sistema se niega a castigar a los culpables, entonces alguien debe hacerlo por ellos. No planeaba convertirse en un asesino. Planeaba restaurar el equilibrio. Dentro de 2 meses, Howard Lenz desaparecerá de un aparcamiento del sur del Bronx. Y ese será el principio. Frank Torrance no era un hombre impulsivo, era un constructor. Y los constructores planean. Una vez cerrado el caso del derrumbe, se tomó 2 semanas de excedencia. Le dijo al capataz que necesitaba tiempo libre. Nadie se sorprendió. Había perdido a su familia. Los compañeros le dieron el pésame y le dejaron en paz. Frank pasó esas 2 semanas viajando. Estudió, observando. Hizo una lista.
En un pequeño cuaderno que encontraría más tarde en una búsqueda, había nombres, direcciones, rutas, hábitos. 3 hombres a los que consideraba directamente responsables de la muerte de su familia. Howard Lenz, el inspector que hizo la vista gorda ante las infracciones. Samuel Kovacs, propietario del edificio a través de una empresa fantasma. Y Vincent Morelli, un sindicalista de la construcción que supervisaba el edificio y recibía sobornos mensuales por guardar silencio. La primera víctima fue Lenz. Frank no lo eligió al azar. El inspector era el eslabón más vulnerable. Una ruta predecible, ninguna seguridad. La costumbre de aparcar en lugares apartados, fuera de la vista. Irónicamente, fue la cautela de Lenz. Su reticencia a brillar cerca de los lugares donde aceptaba sobornos, lo que le convirtió en un blanco fácil. El secuestro duró menos de 1 minuto. Frank utilizó cloroformo comprado a través de un veterinario conocido con el pretexto de dormir a un perro viejo. Alquiló una furgoneta blanca por dinero en efectivo en Nueva Jersey con una licencia falsa. Es sencillo. Es elaborado. Frank había encontrado un lugar para albergar a las víctimas en otoño. Una instalación industrial abandonada en Hunts Point, una antigua fábrica de tintes que había cerrado en el 78 tras varios pleitos por contaminación. El edificio pertenecía a la ciudad, pero a nadie le interesaba. La ubicación era perfecta: sótano insonorizado con suelo de hormigón, múltiples puntos de entrada sin vecinos. Frank pasó 3 semanas preparando el sótano. Instaló un sistema de iluminación por generador, trajo sacos de cemento, arena, barras de refuerzo, construyó encofrados de madera, moldes para verter. Se preparó como lo haría para un proyecto de construcción, porque para él era un proyecto. El método que desarrolló era sofisticado y requería conocimientos profesionales. La víctima se colocaba verticalmente en un encofrado, una caja de madera de unos 70 por 70 centímetros. A continuación se vertía una mezcla especial de hormigón con retardantes del fraguado. El mortero subía lentamente, centímetro a centímetro, dando tiempo a Frank. El vertido se detuvo a la altura de la barbilla. El hormigón que utilizó contenía aditivos para garantizar una compresión gradual durante el curado. Nada exótico. Ingredientes estándar disponibles en cualquier obra. Pero Frank conocía las proporciones. Sabía cómo conseguir el efecto deseado. El pecho estaba sometido a una presión constante que aumentaba lentamente. Cada inhalación requería un esfuerzo. Cada exhalación un poco más difícil que la anterior. No quería una muerte rápida. Quería que sintieran. Frank utilizaba sondas y catéteres médicos para mantenerse con vida. Donde aprendió a insertarlos, la investigación nunca lo averiguó. Quizá libros. Tal vez la experiencia de cuidar a su padre moribundo en el 84. En cualquier caso, funcionó. Las víctimas permanecían vivas durante semanas. A Lenz le siguió Kovacs al cabo de 3 semanas. Luego Morelli, otro mes después. En marzo de 1999, los 3 hombres que Frank creía responsables de la muerte de la familia estaban en el sótano de la tienda. 3 cabezas que sobresalían del suelo de hormigón. 3 pares de ojos que observaban cada uno de sus movimientos. Y hubo un punto de inflexión. Frank venía a verlos todos los días. Primero para comprobar su estado, para cambiar las soluciones nutritivas. Luego para hablar. Les leía la prensa. Les contaba lo que pasaba en la ciudad. Nuevos derrumbes, nuevas víctimas del sistema, cómo las cosas siguen pudriéndose. Llevaba un termo de café y se sentaba en un viejo sillón que había sacado de la calle. Le gustaba el silencio, le gustaba que le escucharan, le gustaba la sensación de control. En abril volvió a salir a cazar, pero ahora los criterios de selección habían cambiado. La 4ª víctima era un traficante de drogas de Prospect Avenue, un hombre al que Frank veía todos los días de camino al trabajo. La 5ª fue un vagabundo que, en opinión de Frank, estaba envenenando el barrio. La 6ª era el propietario de una casa de empeños sospechoso de comprar objetos robados. El marco de referencia había cambiado.
Frank ya no buscaba culpables concretos. Buscaba a quienes, según su lógica, estaban destruyendo la sociedad. La línea entre la venganza y algo más, algo que él llamaba limpieza, estaba completamente difuminada. En otoño de los 90, había 8 personas en el sótano. Algunos de los primeros ya habían muerto. Sus cuerpos no podían soportarlo. Frank echó una nueva capa de hormigón encima, convirtiendo a los muertos en cimientos para los siguientes. En aquel momento la policía no sospechaba nada. Las desapariciones de Lenz, Kovacs y Morelli se investigaban como casos separados, y ninguno había avanzado más allá de los primeros interrogatorios. Un traficante de drogas y un vagabundo no figuraban en absoluto en las estadísticas de personas desaparecidas. ¿A quién le importa la gente a la que nadie busca? Era a la vez la fuerza y la debilidad de Frank. Eligió víctimas cuya desaparición no causaría un alboroto. Pero por eso no tenía elementos disuasorios. El sistema que le permitía actuar impunemente lo alejaba cada vez más. En enero del 91, Frank había cometido su primer error. La 11ª víctima fue Danny Salazar, un chico de 17 años al que Frank había visto haciendo grafitis en la pared de un almacén abandonado. El chico no era un delincuente. Era un artista de familia pobre que solo buscaba una forma de expresarse. Pero para Frank, era un vándalo destruyendo la cara de la ciudad. Fue la desaparición de Salazar lo que desencadenó la cadena que acabaría exponiéndolo, porque Danny tenía una madre, y ella no se iba a quedar callada. María Salazar trabajó como limpiadora en 3 sitios a la vez. Llegó de Puerto Rico en el 72 con $20 en el bolsillo y el sueño de dar a sus futuros hijos una vida mejor. Danny era su único hijo, su todo. Cuando no volvió a casa la noche del 19 de enero de 1991, María llamó a todos sus amigos. A medianoche ya estaba en comisaría. El agente de guardia le tomó declaración sin mucho entusiasmo. Un chico de 17 años del sur del Bronx, probablemente de juerga o metido en líos. Lo de siempre. Pero María no se echó atrás. Vino a la comisaría todos los días. Repartió folletos por todo el barrio. Se puso en contacto con los periódicos locales. La mayoría de los periódicos la ignoraron. La desaparición de una adolescente latina de un barrio pobre no era sensacionalista. Pero un periodista de un pequeño periódico de barrio, el Bronx Press, se interesó por ella. Se llamaba Edward Quinn y llevaba meses recopilando historias sobre personas desaparecidas en el sur del Bronx. Quinn observó un extraño patrón. En el último año, al menos 9 personas han desaparecido en Hunts Point y los barrios circundantes. Diferentes edades, diferentes clases sociales, diferentes circunstancias. La policía ha seguido cada caso por separado y ninguno se ha resuelto. Ese hecho por sí solo no era sorprendente. En el sur del Bronx desaparecía gente continuamente. Pero Quinn se dio cuenta de algo más. Todas las desapariciones se produjeron en un radio de 3 kilómetros de la zona industrial de Hunts Point. Todas en días laborables, entre las 4 y las 7 de la tarde. El periodista compartió sus observaciones con el detective Alonso Ramírez, de la 41ª comisaría. Ramírez era uno de esos raros policías que aún no se habían quemado del todo. Miró el mapa con los marcadores de desapariciones y vio lo mismo que había visto Quinn. Un patrón. Alguien estaba de caza. Y ese alguien conocía la zona. La investigación se fusionó oficialmente a principios de febrero. Ramírez solicitó todos los expedientes de personas desaparecidas de los últimos 18 meses y empezó a buscar conexiones. La primera pista fue Howard Lenz. A diferencia de las otras víctimas, tenía coche, y ese coche fue encontrado. El Buick llevaba en un depósito municipal desde diciembre de 1990. Había sido remolcado desde una calle a media milla del lugar del secuestro, pero nadie relacionó el coche con la desaparición del propietario. Ramírez sacó las imágenes de videovigilancia de la tienda más cercana al aparcamiento. La calidad era pésima, blanco y negro granulados.
pero una de las imágenes mostraba una furgoneta blanca que salía del callejón más o menos a la hora en que se suponía que Lenz había abandonado el lugar. Vanda Ramírez empezó a comprobar los contratos de arrendamiento de vehículos comerciales en Nueva Jersey y sus alrededores para el periodo comprendido entre el 89 de diciembre y el 91 de enero. El trabajo le llevó 3 semanas, cientos de registros, docenas de empresas y por fin una coincidencia. Ford Econoline blanco, alquilado por dinero en efectivo el 12 de enero de 1990. El nombre en los papeles es William Davis. Licencia falsa, como se supo más tarde. Pero la dirección del contrato era real. Un piso de alquiler en el sur del Bronx. Un piso abandonado 2 meses antes por un hombre llamado Frank Torrance. Ramírez averiguó que Torrance había perdido a su familia en el derrumbe de una casa en la calle Fale en noviembre del 89, que trabajaba como capataz de la construcción, que entre los desaparecidos estaba Howard Lenz, el inspector encargado de inspeccionar el edificio derrumbado. La conexión era obvia, pero no había pruebas suficientes para hacer un arresto. La ruptura se debió a una factura de electricidad. La tienda abandonada de Hunts Point llevaba sin electricidad desde el año 79, pero en enero del 91 alguien le había conectado un generador. Y ese generador consumía combustible. Mucho combustible. Ramírez comprobó las gasolineras más cercanas y encontró un testigo. El propietario de una gasolinera de la avenida Randall recordaba a un hombre corpulento que compraba 4 bidones de gasóleo cada semana. Pagaba en efectivo. Siempre mantenía la boca cerrada. El 27 de febrero de 1991, el grupo de asalto entró en el edificio de la antigua fábrica de tintes. Frank Torrance estaba sentado en el sótano, en un viejo sillón, con un termo en las manos. No se resistió. No intentó huir. Solo miró a los policías y les dijo que les había estado esperando. Lo que vieron en el sótano llevó a 3 agentes a presentarse. Uno de ellos, un veterano de 20 años que había vivido los peores años de la epidemia de crack, dimitió más tarde del cuerpo de policía y nunca volvió a trabajar en las fuerzas del orden. Había cabezas sobresaliendo del suelo de hormigón. 11 cabezas. 8 de ellas aún estaban vivas. Parpadeaban. Algunas intentaban decir algo, pero sus ligamentos se habían atrofiado por el largo silencio. Dani Salazar estaba entre los vivos. Había pasado 39 días en el hormigón. La operación de rescate duró 14 horas. El hormigón se cortó con sierras de diamante, milímetro a milímetro, para no dañar los cuerpos. 5 supervivientes fueron hospitalizados en estado crítico. 3 de ellos murieron durante la semana siguiente de un fallo multiorgánico. 2, entre ellos Dani Salazar, sobrevivieron pero quedaron discapacitados de por vida. Frank Torrance observó la operación de rescate desde un coche de policía. Según el agente que lo custodiaba, no mostró ninguna emoción. Solo una vez, cuando sacaron del sótano el cadáver de Howard Lenz, el primero que había muerto en marzo del 90, Frank asintió débilmente, como para confirmar que el trabajo estaba terminado. El juicio de Frank Torrance comenzó en septiembre de 1991 y duró hasta enero de 92. El caso se juzgó en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, pero no atrajo la atención generalizada de los medios de comunicación. En esos meses, la ciudad estaba ocupada con otras noticias: la recesión económica, la guerra contra las drogas, los escándalos políticos en el ayuntamiento. La historia de un obrero de la construcción que había estado enterrando a personas en hormigón apareció en las últimas páginas de los tabloides y cayó rápidamente en el olvido. La defensa alegó demencia. 3 psiquiatras examinaron a Torrance y llegaron a conclusiones diferentes. Uno diagnosticó un trastorno de estrés postraumático, causado por la pérdida de su familia. Otro diagnosticó un trastorno paranoide de la personalidad. Un tercero afirmó que el acusado era plenamente consciente de sus actos y de sus consecuencias.
El propio Frank se negó a alegar demencia. Insistió en que había actuado a sabiendas y a propósito. Cuando el fiscal le preguntó si tenía remordimientos, Torrens dijo que solo los sentía por Danny Salazar. El chico no se lo merecía. Los demás sí. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto. Culpable de todos los cargos. 11 cargos de secuestro. 8 cargos de asesinato en primer grado. 3 cargos de intento de asesinato. La sentencia fue cadena perpetua sin libertad condicional. El juez, al anunciar la sentencia, señaló que en 40 años de práctica nunca se había encontrado con un delito que combinara tal grado de planificación con tal grado de crueldad. Frank Torrens fue enviado al correccional de Attica en febrero del año 92. Al parecer, sigue vivo, aunque rara vez se hace pública información sobre presos de su condición. Actualmente, tiene 73 años. Danny Salazar sobrevivió a la terrible experiencia, pero nunca se recuperó del todo. La prolongada compresión torácica le causó daños permanentes en los pulmones. Murió en 2008 de insuficiencia respiratoria. María Salazar siguió viviendo en el sur del Bronx hasta su muerte en 2019. Nunca concedió entrevistas y se negó a hablar de lo ocurrido a su hijo. Los vecinos recordaban que cada 19 de enero, aniversario de la desaparición de Danny, encendía una vela en la ventana y no salía de casa. El detective Alonso Ramírez recibió una mención de honor del departamento y un ascenso a sargento. Siguió trabajando para la policía de Nueva York hasta 2003, momento en el que se jubiló y se trasladó a Florida. En una rara entrevista, dijo que el caso Torrens era el único de su carrera que intentaba no recordar. La antigua fábrica de tintes de Hunts Point fue demolida en 1995. En su lugar se construyó un complejo de almacenes. El sótano se rellenó de hormigón, esta vez de forma permanente. En cuanto al sistema que permitió que todo esto sucediera, ha permanecido en gran medida inalterado. La investigación sobre la corrupción en el Departamento de Construcción, iniciada tras el caso Torrens, no dio resultados serios. Varios inspectores dimitieron a discreción. Las nuevas normas de inspección se quedaron sobre el papel. Los edificios del sur del Bronx siguieron derrumbándose, aunque con menos frecuencia que en los 80. Este caso no cambió las reglas del juego, no cambió el sistema, simplemente terminó, como miles de otros casos en la gran ciudad. El expediente pasó a los archivos. Los nombres de las víctimas se olvidaron. Frank Torrens se convirtió en una línea en el registro de la prisión. Pero si algo queda de esta historia, es un pensamiento. La línea que separa la justicia de la locura no está donde estamos acostumbrados a verla. Pasa por el momento en que una persona decide que tiene derecho a juzgar, y cuando llega ese momento, ya no hay vuelta atrás. Esta fue la historia de Frank Torrens, un hombre que quería restablecer el equilibrio, y se convirtió en lo que intentaba combatir.